Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. El triunfo de Nayib Bukele envía un mensaje poderoso al mundo, especial a Latinoamérica y singularmente pertinente al Ecuador. Porque estamos en una situación cercana a la crisis en que Bukele tomó el poder en ese país, donde la soberanía de las pandillas, no del gobierno. Y aquí hay territorios donde gobiernan los narcotraficantes. No puede entrar la policía y las Fuerzas Armadas todavía. Pero más que por eso, porque demostró que los modelos de democracia cuya constitución nacen de los mafiosos en el poder están hechos para perpetuarse ellos y no permitir el triunfo de otros. Se aprovechó Bukele de ese modelo, lo forzó, logró una reelección que estaba prohibida en la Constitución y 85% de su país le dijo sigue, porque consiguió lo principal, de paso no es lo único, que es devolverle la seguridad a ese país. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Y qué tenemos que cuidar? Y advertir de esa experiencia es lo que vamos a discutir en los próximos 60 minutos con Andrea Endara, politóloga en el estudio, César Febres Cordero Loyola, articulista de Expreso, dos salvadoreños que nos acompañarán vía Zoom y una analista política también por el mismo mecanismo. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Debo empezar dando mi sentido pésame al pueblo chileno por esta noticia lúgubre, luctuosa, nefasta, con que hoy nos no despertamos, diría yo, continuamos la jornada de tarde. Escuchen cómo lo dijo la ministra del Interior allá, Carolina Toja. 3 de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, están fuera de peligro, pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Al señor embajador de Chile en nuestro país, a los chilenos que en número muy grande vinieron en la década del 70, 80 acá, mi pésame y solidaridad, así como a todo ese país desolado ya por los incendios y hoy afligido por la muerte de quien fue 2 veces su presidente. Entramos en materia, no sin antes recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también por las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709, en alta definición, en DirecTV, por Canal 194, que corresponde a Manavisión, Canal 9, en Manaví, solo allá señal abierta. En estas 2 cableras, en todas las demás del país, salimos por RTU, en DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, Radio Centro. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM.
En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Entremos en materia. Así, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Vamos a comenzar recordando aquí lo que el fenómeno Bukele es. Es un proceso descrito sistemáticamente por Carlos Marroquín, quien maneja una iniciativa social denominada Cubos en El Salvador, parte del secreto de sus avances que pocos conocían. Esto en una entrevista que fue realizada el 26 de mayo del 2023 aquí en nuestro programa Ver a su manera. En el año 2019 el presidente lanzó nuestra política de seguridad, que estaba escrito en el plan de gobierno que él presentó cuando era candidato. El plan de gobierno se llamaba Plan Cuscatlán. Dentro del Plan Cuscatlán nace la estrategia que se lanzó en el 2019, ya siendo presidente constitucional de la República de El Salvador, se llama Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial tiene 7 fases. A este momento en El Salvador solo funcionan únicamente 5. 5 están funcionando, que es la fase 1, que ya dejó de funcionar porque ese estuvo en los centros históricos, se completó. Control territorial. La fase 2, que es una fase transversal, que es la fase de oportunidades, de atención a servicios básicos. La fase 3, que es una fase que hablaba de modernización de nuestros cuerpos de seguridad, de la Policía Nacional Civil y de nuestro ejército, que hace patrullajes conjuntos con la policía. No puedes enviar a la guerra a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada contra pandilleros que estaban armados con altos calibres y los vas a enviar a nuestra fuerza de seguridad con pistolas de agua. ¿Cómo sacaban la plata? ¿De dónde salió la plata? Bueno, la plata en una parte sale del presupuesto anual que se presenta como nación y también de el apoyo que recibimos de bancos como el BCE, el BID, que financiaron esta fase del Plan Control Territorial. Andrea Endara, bienvenida. Muchas gracias. Ahí tienes una demostración con lo que Carlos Marroquín dijo aquí, o mejor, una recordación, de que el fenómeno Bukele no es solo represión. Ese proceso descrito por él es la clave del éxito hasta ahora, especialmente en la reducción de las muertes violentas, ¿o hay más? Hay muchísimo más. Hay incluso estudios de Grupo Faro, que es uno de los principales grupos de investigación en El Salvador, que bueno, la mayoría de ellos ahora están fuera de El Salvador justamente por la represión de Bukele, que generan investigaciones donde han dicho que hubo un trato con las maras por parte del gobierno. Entonces, esto de aquí también tenemos que ver los datos. Antes de que empiece Bukele y cuando se terminó el conflicto, teníamos cerca de 7,000 pandilleros. Eso es lo que se contó cuando terminó el conflicto. Pero hasta el año pasado se habían apresado a 60,000. Aquí algo no nos cuadra y el ministerio también nos dice que faltan 30,000 de apresar. Y en estos estudios, en estas investigaciones, nos dicen que simplemente porque tengo un tatuaje, porque estoy en el lugar equivocado y soy joven, entonces me voy a la cárcel, no hay comunicación, no se sigue el debido proceso. Así que a mí me suena, por estas investigaciones y también por cómo se maneja la comunicación de Bukele, que más que un plan rotundo y exitoso, es una sobredimensión de la comunicación y de la autoridad por parte del gobierno. ¿Cómo le luce esto a César Febres Cordero Loyola? Yo creo que hay muchas razones para ser críticos con el manejo de datos de Bukele, con lo que ha hecho Bukele con su propia democracia. Sin embargo, es innegable que hay una fuerte reducción de la violencia. Ahora sí hay que ponerla en contexto, ¿no? Por ejemplo, vimos una reducción de la violencia en El Salvador después de un primer pacto, una tregua con las maras que se dio en el 2012. 2013 se empezó a resquebrajar ese acuerdo, 2014 estaba fenecido, la violencia volvió a subir, llegó a pasar la tasa de homicidios por 100,000 habitantes de 100 en el 2015, pero 2016, 2017, 2018 ya empieza a bajar antes de que llegue Bukele, ¿verdad? Se dice también que los primeros años del descenso con Bukele, que de nuevo hay que insistir, es real,
¿verdad?, vienen marcados con un pacto. Y el propio Carlos Marroquín, que fue director de Tejido Social con Bukele en la alcaldía de San Salvador, claro, y ahora lo es en el gobierno, y ahí viene él, fue fotografiado en un momento en el 2015 con líderes de las maras. Hay audios que no sabemos si son verdad, son del Grupo Faro, que está muy peleado con Bukele, el periódico El Faro, ¿verdad?, donde supuestamente se habla de que él ayudó a escapar a este famoso El Crook de Hollywood, que luego fue, después de mucho tiempo requerido de Estados Unidos, encontrado en México. Entonces, sí hay que sopesar cuánto de esto fue un pacto. Segundo, esto que nos dice sobre la necesidad o no de un pacto en Ecuador para tratar de contener primero a las bandas antes de hacer lo que Bukele ha hecho, que es encerrarlas. Correcto, esa es una de las cosas que iba a preguntar. Correcto. Y eso, finalmente, ¿a qué precio, no? ¿Cuánta gente inocente está metida ahí también? La pregunta es, ¿se puede emprender en un proceso así, sin esas concesiones iniciales? ¿Qué quieren? ¿La democracia perfecta? ¿Si es un país tomado? ¿Qué quieren? ¿Una constitución operativa para eso? Debido proceso, decía Andrea. ¿Se han visto cómo terminan en este país los debidos procesos? ¿A favor de quién están los jueces? ¿Y saben en qué vamos a terminar si se sigue procesando así a los 5,000 y pico de presos, más aún si no hay cárcel donde meterlas, y el gobierno incumple su ofrecimiento de publicar la foto de los jueces? It's the Bukele way or nothing, dicen algunos. Es decir, es el modo de Bukele o nada. Veamos si es así. Que él les responda a nuestros panelistas. María Clara. La noche del triunfo arrasador en lo electoral, Nayib Bukele no solo fue exultante, sino también claro a la hora de referirse a los motivos. Esto gracias a la fuente de la Secretaría de Comunicación de El Salvador. Literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho, y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Ese es el precio y el modo. Él no desconoce que los delincuentes tengan derechos humanos, pero privilegia los de los inocentes. Y esto explica un poco lo que decía antes Andrea respecto al mecanismo por el cual llegó a este nivel de control y de resultados. Sean 60,000 los que están presos, a mí me han dicho que 70,000, y sin duda faltan 30,000 por capturar, no lo dude. Cuando en algún momento se produjo un rebrote, creo que fue de un violador en una zona, mandaron a 3,000 a rastrear la zona. Tras el fin de semana, sábado y domingo, lo trajeron por el cogote, como dirían en mi tierra. ¿Hay otra manera? Creo que sí hay otra manera. Nuevamente, cuando hablamos de debido proceso, hablamos de nadie está diciendo que no lo aprendas, que no lo investigues, lo que estamos diciendo. Claro, es que según los requerimientos de la ley. Los derechos correcto. humanos, porque los derechos humanos son universales e indivisibles. Entonces, o sea, pobrecitos, no los pueden patear en el suelo, claro, no así es pobrecitos, pero ¿no te parece un abuso de la fuerza por una sola persona mandar a 3,000 efectivos cuando los necesitas en otros lugares que sí hay un brote de violencia? Es la única forma de ser eficaz. Ahí es la única forma de ser eficaz, no hay otra. Yo difiero. Cuenta cómo lo deberían hacer. Puedes utilizar la fuerza, pero nuevamente bajo el enfoque de derechos humanos, que ya hay un sinnúmero de modelos que salen que organizaciones internacionales desde el sistema de Naciones Unidas te ayudan a implementarlo, pero no puedes incomunicar a la gente, no puedes hacer que justos paguen por pecadores. O sea, tú quieres una cosa perfecta. No quiero una cosa perfecta. Quieres un modelo que no tenga excesos, abusos, no errores. No quiero una cosa perfecta, no. Pero que sí nos dejemos de exabruptos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Bukele en algún momento sale, pensemos que sale y no se perpetúa en el poder, que es lo que estamos viendo hacia dónde va. Improbable. A El Salvador le van a llegar, por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un sinnúmero de denuncias. ¿Y el gobierno cómo va a pagar? Los abogados ante la Corte y la reparación a todas estas personas inocentes, que son miles de miles de miles. Ok. ¿Qué otras consideraciones hay que hacer? Tú empezaste mencionando que hubo de partida algún tipo de tregua o acuerdo con las maras. ¿No era eso
lo lógico hasta que se asiente en el poder, tenga el poder real, no solamente el simbólico, y después recupere terreno contra esos que teóricamente se lo habían cedido? Yo no creo que es necesario. No voy a defenderlo, pero sí quería ponerlo sobre la mesa primero para desvirtuar la imagen de Bukele, que solamente a punta de mano dura ha triunfado, y segundo, para también contrastarlo con la opinión que se da en el Ecuador, de que el que pacta con las mafias siempre les va a servir. Yo no estoy negando los riesgos morales y políticos ahí, solamente quiero poner eso en contraste, ¿no? A ver, ya que lo mencionas y lo traes al Ministerio Nacional, ¿tenía Daniel Noboa otra opción de hacer un acuerdo legislativo que no fuera pactando con el correísmo mafioso porque defiende a los narcos? Yo no haría las equivalencias, sin dejar de decir que, bueno, también es el correísmo de la alcaldesa de Simón Bolívar y el correísmo de alias el Ruso, ¿ya? Yo no creo que podemos comparar a la Mara Salvatrucha con el correísmo, ¿no? Hay que guardar sus distancias, pero los números que dice Andrea, yo creo que hay que revisitarlos, ¿verdad? ¿Por qué pasan de los que 7.000, decías tú, a los 43.000 que faltan por capturar? Porque ellos e Inside Crime revisan números oficiales de la Policía Civil de El Salvador de septiembre. Porque no solamente son los homeboys, los mareros iniciados. Hay un espectro amplio que llega hasta los colaboradores. ¿Cuánta de esa gente no es un chico que estaba en el lugar equivocado? A los familiares también. Equivocado? Yo cuando fui les pregunté, ¿por qué hay tantos familiares inocentes presos? Me dice, ¿inocentes? ¿Tú sabes dónde iban por la noche los que mataban? A la casa de los familiares. ¿Tú sabes quiénes los escondían? Los familiares. ¿Tú sabes quiénes sabían lo que hacían y a pesar de eso no lo denunciaban? Los familiares. En ese caso los familiares eran cómplices de una organización. Van a tener otro tipo de juicio. Tienen una condena mucho más leve. Tienen que hacer trabajos forzados o cívicos. Pero los familiares, si no guardas a los familiares, no guarda la organización. Hay dos elementos aquí muy importantes. Primero, de 72.000 detenidos hasta septiembre en los estados de excepción, que ya al mes pasado se ha extendido 22 veces, ¿verdad? 7.000 ya han salido liberados. Es un número bastante elevado, casi que reconociendo que mucha gente ahí no debió haber entrado en un principio de la cárcel. Un 10%. Y segundo, o al revés, ¿por qué verlo así? Que el sistema trata de hacer justicia cuando nota que se equivocó. Pero ahí voy al otro punto, que es juicios colectivos. Pues pones a 300 supuestos mareros en un solo proceso. Eso es complicado. ¿Cuánta gente ahí no es inocente? Y lo otro, porque pudiésemos discutir en lo moral, vamos simplemente a lo estratégico. Dos puntos que preocupan. Si queremos traerlo al Ecuador, las maras no son grandes narcotraficantes. Las maras no tienen el dinero que tienen nuestros narcos. Por ende, nosotros sí necesitamos el apoyo internacional que Bukele quizá no necesita. Y si violamos los derechos humanos, difícilmente Europa y Estados Unidos nos va a dar la plata que realmente requerimos. Bueno, por ahí no debemos preocuparnos, porque lo que ha hecho la Fuerza Armada es excepcional y solo hay 6 abatidos. Cuando vaticinaban que las Fuerzas Armadas están preparadas para matar, que no pueden hacer otra cosa más que eso, solo hay 6 abatidos y algunos se lamentan de que no hayan más muertos. Claro, querían usar el argumento para decir, ya ven, los militares son unos salvajes. Pero otra vez, que Bukele sea el quien responde a nuestros panelistas. En otra parte de la intervención que obtuvimos gracias a la Secretaría de Comunicación de El Salvador, lo más duro que dijo Bukele fue cuando preguntó a sus críticos, adversarios y enemigos por qué tanto interés en que siga muriendo gente en El Salvador mientras las democracias que defienden sus países a veces ni siquiera funcionan. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos, que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respetan en sus propios países? Esto último no es una gran verdad. Vámonos a los datos. El último estudio de Latinobarómetro dice que, voy a hablar específicamente de El Salvador, que el 46% apoya la democracia. Pero a ver, ¿qué es democracia? ¿Cómo ellos lo consideran democracia? No, pero, la parte en que dice que las democracias nuestras ni siquiera funcionan aquí. Por supuesto, o sea, la democracia hace años está en crisis. Y nosotros nos sentimos con derecho a criticar lo que él ha hecho con la suya. No la criticamos, simplemente está bien que la critiquemos. Somos espectadores. No, somos peor que eso, o sea, solo estamos valorando
los defectos del sistema. Los logros hasta las cuestionamos. No sabemos cuántos están muertos. O sea, como nosotros como analistas tenemos que ser súper críticos a todo, Carlos. Pero ese no es justamente un error. En vez de reivindicar los pocos avances, ver los muchos retrasos y no consolidar un sistema que tiene que pulirse desde luego, y más bien ni bien ha comenzado, dale. No, porque él empezó bien y al principio tenía aceptación de la comunidad internacional. Pero ¿qué pasó? Expulsó al CISES, que era este organismo que trabajaba con la OEA para la búsqueda de para la impunidad. Hizo y deshizo con la Corte de Justicia, y aquí cuando quisieron hacer y deshacer, nos levantamos. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la institucionalidad y una sana democracia. ¿Institucionalidad que dejó quién aquí? O sea, ¿quién? Aquí nos quitaron la institucionalidad. ¿Quién hizo la institucionalidad reflejada en esto? ¿Quién? Rafael Correa. Okay. Pero él también... Esto es lo que estamos defendiendo. No, estoy diciendo el garantismo concepto de esta o la Constitución. idea de democracia. Y a lo que voy es que cuando el señor Correa quiso hacer y deshacer con las cortes, ahí sí nos levantamos. Pero aquí cuando el señor Bukele está haciendo y deshaciendo con su Corte de Justicia, entonces ahí sí nos parece bien. A ver. Contéstale lo que decía Bukele. Antes de eso, porque menciona la Constitución de Montecristi. No, perdón, antes de eso, es que se me vienen tantas cosas. cosas. Y el programa se me va a quedar corto. Tú eres mucho más joven, pero recordarás, porque estudias la historia. ¿Sabes quién rodeó con tanques la Corte de Justicia aquí? ¿Sabes quién rodeó con tanques? Para que no se posicionen los jueces que él consideraba que eran inconstitucionales, porque en esta Constitución decía que una obligación del presidente de la República es respetar y hacer respetar la Constitución. León Febres Cordero puso tanques, aquí no me entran. Tanques. Y aquí nos escandalizamos por eso. Porque también tenía una interpretación, no estoy defendiendo lo que hizo Febres Cordero en ese caso, pero Vaca, Vallejo y los que estaban en el Congreso tenían una interpretación muy interesante de lo que decía la Constitución sobre el recambio en la Corte Suprema. Pero el tema es que había un líder que se puso del lado de los débiles de allí y de los no mafiosos. Punto. Ya. Yo creo que ¿Rompió la Constitución Febres Cordero? No lo sé. Hay quienes dicen que sí, lo querían ahora. Pero yo creo que la mano dura de Febres Cordero, que al final fue un demócrata que se fue a los 4 años, ¿verdad? Sí, señor. A diferencia de otros, y no quiso quedarse más tiempo, por más que le tocaban la puerta para eso. La democracia puede ser mejorada. Y ese garantismo existe, pero hay que también entender que hay cosas que se pueden reformar rápidamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tener jueces especializados en garantías constitucionales, en vez de que cualquier juez se ponga el sombrerito de juez constitucional, ese puede ser un avance, que necesita incluso un mayor examen, como dice el doctor Ollarta en su columna del Expreso. Pero más allá de eso, son las percepciones. Como un partido que tiene 50 legisladores que no quieren la extradición y un líder que hace de campanero, los narcotraficantes cuando los van a coger presos y él se entera, dice, cuidado que van a haber allanamientos. Él solito, bueno, no debería ser, o sea, con eso se puede hacer una mejor democracia aquí. Sí, porque ¿cuál es la otra opción? Puede decirle a todos esos votantes del correísmo, no a la cúpula, despreciable en su mayoría, no todos en la mayoría, sino al votante le voy a decir, ahora tú no vales. Yo tengo que ganarles en el juego democrático, y si ellos quieren salirse de ese juego democrático, ahí sí, a cualquier golpista reprimir, pero brevemente. Después, espérate un ratito, esto está mejor de lo que me esperaba. Déjame decir que esto está mejor de lo que me esperaba. Porque yo nunca he discrepado tanto con mis panelistas como hoy, y que es cuando saco lo mejor de ellos. Luis Amayoa, bienvenido. Disculpa lo que nos hemos tomado acá de tiempo, porque nada mejor que un actor periodista salvadoreño como usted, casi le digo tuyo, ayer conversamos en la radio, para que nos ponga un aporte al contrapunto. ¿Cómo debemos entender este fenómeno desde la perspectiva de allá adentro? Adelante. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Interesante, he estado poniendo atención al debate, al análisis. Es interesante ver cómo se percibe El Salvador desde afuera y también analizar lo que ocurrió este domingo en las elecciones, porque más del 80% de aceptación a lo que está haciendo el gobierno de Bukele, algo estará haciendo bien para que las cosas se le estén dando con tanta popularidad, o lo que se ve reflejado en las urnas. El tema que destacó en su campaña principalmente fue la lucha contra las pandillas, la de erradicar esta violencia homicida pandilleril que ha bajado a tasas históricas los homicidios en El Salvador. Y es que no olvidemos que estamos hablando de vidas de salvadoreños que morían a diario después de una escalada de violencia que dejó 87, si no me falla la memoria, 87 homicidios en 72 horas. Esa escalada de violencia
hizo que ahora tengamos un régimen de excepción. Esa fue la respuesta gubernamental. Luis, aquí hay una pregunta. Esa no es la única razón por la cual recibió un respaldo tan grande. Esa es la principal. ¿Cuáles son otras y por qué temas como los que han mencionado aquí los dos panelistas parecen importarle muy poco a la gente? Sí, pero. Sí, claro. Lo que pasa es que las pandillas tenían un control territorial. Acá ahora se dice que el gobierno de El Salvador tiene control territorial. De hecho, así se llama un plan de seguridad, el plan control territorial, que ha ido por fases, se ha ido implementando y que ahora incluso estamos bajo régimen de excepción. La gente, por ejemplo, una de las primeras grandes señales que le dio rédito al presidente Bukele, ahora presidente reelecto, digámoslo así, aunque no hay, ese es otro tema, no hay datos en firme actualmente, pero el manejo de la pandemia, por ejemplo, el manejo de la pandemia de la COVID-19 fue el gobierno de El Salvador aventurado en su momento, pero uno de los primeros gobiernos en el mundo en tomar medidas drásticas de cierre, de contención, de poder manejar esta pandemia. ¿Qué más, aparte de eso? Porque recién hubo un torneo deportivo centroamericano, un Miss Universo allí, Salvador, fue a jugar el equipo de Messi. ¿Qué otra cosa hicieron que jamás se habría un campeonato mundial de surf? ¿Qué otras cosas han hecho para entender este abrumador respaldo? A ver, El Salvador, yo le he dicho así, por muchas razones, El Salvador se ha puesto de moda. El Salvador ahora suena en el mundo, pero no principalmente por lo que antes ocurría, no por los 35 muertos diarios, no por la violencia homicida, el país de las pandillas. Ha logrado este gobierno canalizar y poner El Salvador en otro mapa. Mundiales de surf, se crearon los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2 años porque por la pandemia no existió, por ejemplo, Panamá se retiró y dijo yo no los puedo organizar. El Salvador levantó la mano y dijo yo lo puedo hacer en 2 años. Y se organizaron Juegos Centroamericanos y del Caribe en tiempo récord. Se dieron críticas, pero al final salió. ¿Qué más? El turismo incrementado. La gente quiere venir a ver qué es lo que está pasando. ¿Ha mejorado el empleo? No, creo que ese es el principal reto actual para este quinquenio. El tema económico. Ahora la gente en las encuestas te dicen el principal reto, la principal preocupación de los salvadoreños hoy por hoy es el tema económico. ¿Ha aumentado la inversión extranjera? En términos generales, muy poco o se mantiene. No es una crecida, no es un pico de crecimiento que te diga que es abrumador. Pero en ese sentido, creería yo, el final del discurso en la Plaza Central de Bukele fue: si esto hemos hecho en 5 años, espérense vamos a ver lo que podemos hacer los próximos 5. Correcto. Mil gracias, Luis, por ayudarnos a completar la visión del Salvador con ese testimonio de ayer y el de ahora. María Clara. Cuando volvamos tendremos una opinión más de Eduardo Escobar y se une a nosotros como panelista vía Zoom Tanya Pastor, analista política de El Salvador. Bukele demostró a su pueblo que la Constitución no es el supremo valor cuando está hecha por mafiosos para perpetuarse. La forzó a favor del pueblo que decía defender. Los resultados le dan la razón. Con tanto poder, el riesgo es perder el camino. La educación es nuestro faro de esperanza. Hoy más que nunca necesitamos su mensaje. La gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Gebel, Presidente Tour. Buenas noches, gente. Te vas a sorprender. Una noche para reír, conmoverte y emocionarte. Te llegará al corazón. Quito a pedido del público. 2 funciones, 7 y 8 de febrero, 19 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Últimas entradas a la venta en ticketshow.com.es. Río Centro, Molo Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco. 10 meses sin intereses. Auspician Pícaro Resto Grill y Aseguradora del Sur. Dante Gebel, Presidente, te lo trae Top Shows. Hey, tú,
¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. No se pierdan el reprise del programa que les digo de improviso, va a necesitar un capítulo 2 la próxima semana para completar lo que ahora apenas hemos iniciado. Es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras, que se reproduce 48 horas después a las 6 de la mañana. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. En Estados Unidos estamos en simultáneo gracias a Macro Digital. Eso es después. Ecuador en Vivo es el periódico digital que pone un resumen en su portal de noticias y página principal. Y ahora sí, es el canal de Pedro Lozada con su socio en Estados Unidos. Tiene un canal de televisión. No tengo ni un micrófono, ni un canal de televisión. ¿Ya? Macro Digital. Sí, es verdad. Este es empresario, soy conductor. Macro Digital en Estados Unidos va en simultáneo. María Clara. La cadena CNN, principalmente en espacios como el de Fernando del Rincón, ha liderado la crítica internacional buscando inconformes con lo que sucede en el país de El Salvador, como Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, quien llega a hablar incluso que hay en curso un manual no escrito del dictador latinoamericano. Se ha seguido ese manual no escrito del dictador latinoamericano de llegar al poder por la vía electoral, tener un gobierno populista, cerrar la información para la prensa, las organizaciones, para la ciudadanía, capturar las instituciones y ponerlas a su servicio. Luego viene el tema de torcer las reglas electorales, que eso ya pasó en El Salvador, sigue la reelección y solo falta, digamos, en el Estado salvadoreño, reformar la Constitución, suprimir las organizaciones de sociedad civil, atacar a la prensa, y eso es lo que falta, y expulsar a la comunidad internacional. Solo esos son los aspectos que todavía nos separan de estar en una situación similar a Nicaragua, pero todo lo demás ya pasó. Ay, Dios. ¿Hay dictadura en El Salvador? No todavía. No todavía. ¿Hacia allá van? Si seguimos en este proceso de securitización de la política, porque ellos llevan cerca de 2 años, año y medio ya en un constante o perpetuo estado de excepción, yo creería que sí. Y yo sé que me vas a preguntar. ¿Guillermo Lazo hizo cuánto, sabes? Los de Guillermo Lazo eran un chiste, pues. ¿Y qué consiguió? Nada. Esa es la diferencia, pues, allá. Para eso vale el estado de excepción. A eso voy, que no, o sea, la figura no es suficiente. Guillermo Lazo nos demostró que no hizo nada, pero el señor está aplicando esta figura para
abusar del poder. Y eso ya lo hemos visto en datos, ya lo hemos comprobado. Y si él sigue abusando de ese poder y sigue tomando las instituciones, como lo hizo con la Asamblea, como lo hizo con la Corte de Justicia, como ya quiere convertir ahora al Tribunal Contencioso Electoral, etcétera, etcétera, entonces sí vamos hacia un autoritarismo por parte del señor Andrea, Bukele. las instituciones estaban tomadas por las mafias. Todos esos respondían a Arena o al FMLN. La única forma era sacarlos de ahí para recuperar las instituciones. Y es lo que hemos hablado toda la vida. Hay que recuperar las instituciones. Aquí no hemos hablado de que hay que sacar a patadas a los jueces. El valor a la democracia y sea de donde sea. Devolverle el valor a la democracia con el esquema antidemocrático de esa constitución. Pero hay que buscar la forma de devolver la democracia. ¿Y no es con las elecciones? Pero las elecciones pueden Tuvo ser... 3 candidatos opositores que tenían solo el 10%. Solo 68, 58 de 60. Hay un estado constante de propaganda, pues por supuesto que se le van a meter por los ojos a la población. O sea, ¿tú crees que la gente vota por la propaganda y no por los resultados de la seguridad? Es importante. Con la propaganda se sobredimensionan los resultados que tiene Bukele y se minimiza las faltas a los derechos humanos. Nadie lo puede negar. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es verdad. Ok, ya tú estás muerto de ganas de hablar. Dale. ¿Qué me hace señas? Sin maña alguna, Bukele iba a ganar. Pero tenemos que ver las mañas porque son una mala señal para el futuro. ¿Ya? Primero, la toma de la Corte Suprema, ¿verdad? No querían aprobar su reelección que se fue contra la Constitución. Cuando Evo Morales lo hizo, todos nos quejamos y ahora se lo celebramos o se lo perdonamos a Bukele. Un ratito, pero ¿para qué? Pues la diferencia, es que tienes que evaluarlo según eso. ¿Para qué lo hizo Evo Morales? Para volver a reelegirse igual que Bukele. ¿Con los resultados que ha tenido Bukele? A ver, ahora vamos a eso. Para instaurar sempiterno el socialismo del siglo XXI. Acá es para que no maten a su pueblo. Pero vamos a ver si eso es verdad. Lo que digo es... Hasta ahora sí. Introduce el voto en el exterior. No, pero ¿cómo es que se tomó la Corte Suprema? En grandes cantidades. ¿Cómo se tomó la Corte Suprema? Destituyendo las trajes de la Asamblea y poniendo gente que luego fue sancionada en el exterior por eso. Ok. ¿Ya? La Asamblea destituyó. Sí. A los magistrados. Una asamblea subsecuente con él. Y ellos, qué coincidencia. Una asamblea mayoritaria de él. Pero pusieron a jueces que estaban con una lógica ideológica, que decían, la Constitución actual hay que reinterpretarla porque ¿y qué vas a poner al contrario si tú te quieres reelegir? Deberías tener a gente independiente, pero Carlos, vamos al otro punto. Es que en un país que nació torcido como El Salvador, tú pretendes una democracia como la de los Estados Unidos. ¿Y él de dónde salió? Él sale del FMLN y solamente rompe con él cuando le dicen no vas a ser candidato y luego tiene una pelea en el Consejo de la ciudad de Salvador. Viene de las entrañas del enemigo y por eso los conoce muy bien. A ver, un hombre que alquiló el partido Gana, que era de un expresidente condenado por corrupción, Saca, arenista, ¿verdad? Que se ha prestado... ¿Cuántos presidentes con partidos alquilados hemos tenido aquí? Correcto, y ese es un problema del Ecuador. Pero a ver, preguntémonos, muy bien. Bukele antes de eso, tengo una pregunta. Normas. ¿Bukele es corrupto? Hay mucha gente de su yo no le pregunto a mucha gente, a tu juicio, Bukele, no he dicho eso. ¿Bukele es corrupto? Los regímenes autoritarios como el de él tienden a tener mucha corrupción y clientelismo. Por tercera vez pregunto, ¿Bukele es corrupto? Para mí sí. Ya, ¿Bukele es deshonesto, que no es exactamente lo mismo? El que rompe la ley o el que trastorna el significado de la Constitución, para mí es un hombre políticamente deshonesto. Ahora sí, continúa con lo que querías decir. Ya. Ahora, Nayib Bukele, ¿cuánto? Está mejor que nunca, ¿verdad? ¿O cuánto verdadero puede ser? Es que ustedes rinden lo mejor de lo que piensan cuando yo los acorralo tanto. Yo creo que la gente sí entiende mi rol, ¿no? Ya. ¿Cuánto era su modelo? Porque usted, Carlos, preguntó las cuestiones económicas a nuestro anterior listado. Si había subido el empleo, la inversión. Ya. No ha logrado reformar el sistema pensional de manera profunda. Le debe 10.000 millones, lo que es un platal. El crecimiento pequeño, menos del 3% del año pasado y en general históricamente ha sido así. No crece la inversión extranjera. Y es una preocupación del pueblo salvadoreño. ¿Qué va a pasar cuando la gente diga, ya, se venció a las maras, pero ahora queremos una mejor calidad de vida en general y Bukele no lo cumpla? Con todo el poder, o si no lo logra cumplir, va a tener un incentivo para reprimir a la población. ¿Y qué trampas ya ha usado? Dicen en la oposición, el candidato arenista, que a los empresarios se les amenazó. Usted no le puede donar dinero a las otras campañas. Dicen que 25 millones de dólares del fondo electoral de otros partidos no se entregó. Ya. Y 40 años de reinado, de la extrema derecha a la extrema izquierda, aconchavadas, decimos en Manaví, en mi tierra, con las mafias. Tú quieres que en 5 años se acabe y que en 5 años resuelva los problemas pensionales. Eso quieres, ¿no? Yo te pregunto qué va a hacer cuando la cosa esté complicada. No, tú quieres que la cosa no sea resuelta en 5 años. Yo te agrego algo entonces. Hay análisis que hablan de literal el precio del huevo. Ahorita
Los salvadoreños compran con $1 5 huevos, pero la calidad de vida en El Salvador no mejora, el empleo no mejora. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, que ya se viene, que es lo que dicen los analistas en El Salvador, cuando las personas en vez de comprar 5 huevos compren 3? Eso es irrebatiblemente cierto. Y preguntémosle a Tania Pastor, quien fue auxiliar del Fiscal General de la República, es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, también en Derecho de la Universidad de Costa Rica, maestra en Derecho Penal Constitucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y en España actualmente cursa estudios de maestría en Derecho Procesal Penal. ¿Cuál es su evaluación de la situación, Tania? Gracias por esperarnos. Usted es muy crítica con el régimen. Adelante. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los que están ahí platicando del tema. Me parece muy curioso porque uno escucha las opiniones e identifica de inmediato cuál es la fuente. Y las fuentes muchas veces son burbujas desde las que tendemos a criticar desde la intelectualidad o desde la realidad del salvadoreño que sufrió el abate de las pandillas y de los terroristas por muchísimos años. Hay personas que hasta ahora tienen una nueva normalidad a raíz de toda la política de seguridad del presidente Nayib Bukele y que por eso están agradecidos. El voto de ellos no es por ignorantes, el voto de ellos es por agradecimiento y por expectativa. Porque la gente cree que si se les resolvió el problema de seguridad, se les puede resolver también el problema económico. Claro que eso no es tan sencillo, no funciona así y sí me parece que si no se sientan las bases, pues evidentemente la gente aquí les tuvo paciencia de 20 años a Arena, 10 años al frente. En esta ocasión, Bukele rompió ese paradigma que traíamos de menos paciencia, pero por el resultado en términos de seguridad. Si no se les resuelve el tema económico o si no se ve que está trabajando para resolverlo y sentar las bases para que se vean los resultados, todos sabemos que es a la larga, pero se tiene que ver, porque si no se ve, la gente aquí con la misma pasión con la que ama también puede odiar, y se ha demostrado porque en el 2019 cuando le dio gane a Bukele, pues fue un repudio absoluto que se mantiene hacia los dos partidos que mayoritariamente nos gobernaron desde los acuerdos de paz. Es una situación bastante complicada porque si bien es cierto que podemos medir los efectos, digamos, nocivos de la aplicación del régimen de excepción como una herramienta, parte del Plan Control Territorial como política pública de seguridad ciudadana en El Salvador, es cierto también que es decir, nocivos por cuanto hay también violación a derechos humanos. Yo creo que eso no lo niega ni siquiera el gobierno, no lo niega nadie en El Salvador, todos estamos conscientes de eso, pero si lo vamos a medir en términos de costos, nosotros lo entendemos diferente, o por lo menos yo lo entiendo diferente. Yo lo mido en términos de costos, que el Estado de El Salvador es responsable por la vida de todos los salvadoreños, tanto si los pandilleros están afuera como si los pandilleros los presuntos pandilleros están en la cárcel. Hay un efecto directo, pero es precisamente directo, que es el resultado de la baja en homicidios, la baja en extorsiones, la baja en violaciones, la baja en asesinatos, en bastantes delitos. ¿Sí? Tania, creo entender, si no resumo mal su idea, de que el costo ha valido la pena, pero que si no se complementa con lo que acaba de mencionar, esto no dura. ¿Es así? No, lo que quiero decir es que si lo vamos a medir en términos de derechos humanos, midamos el costo porque el Estado es responsable el escenario en el que estábamos. La Sala Constitucional en El Salvador declaró un estado inconstitucional de cosas porque había hacinamiento carcelario. Entonces el Estado se ha declarado incapaz de manejar la situación y con los pandilleros afuera, morían más personas, habían cometimientos de más delitos y que también es responsabilidad del Estado. Ahora que están encerrados los presuntos pandilleros, pues el resultado es directamente proporcional a los detenidos. Ya no tenemos todo eso. Entonces se presume que la mayoría de los detenidos son terroristas y que las personas que han fallecido en tutela del Estado o que hay vulneración de derechos humanos también es responsabilidad del Estado, pero el costo en derechos humanos, si lo queremos medir en ese término, es mayor si los pandilleros están afuera. Mueren más personas. Teníamos una tasa de homicidios en el 2015 que era la más alta del mundo. Teníamos más de 6,000 muertos, 7,000 muertos en el año. Eso era un promedio diario de más de 30 personas que ahora ya no se tienen. Entonces no es que las personas que han fallecido en poder del Estado dentro de las cárceles no vale nada. Es que ahora mueren menos. O ahora es decir, ese es mi punto. Entonces, si lo vamos a medir en términos de derechos, por eso es que yo digo, yo escuchaba a Patricia Villarreal en Argentina y estar en contra porque ella es defensora de derechos humanos, pero ahora la política está cambiando en Argentina. Están intentando replicar algo que no es un modelo escrito,
es un estilo, yo lo veo como un estilo, pero que es difícilmente replicable. Incluso en el Ecuador ustedes vieron una especie de implementación de mano dura, pero que es diferente en la realidad. El Ecuador es más grande, tienen la historia de la paz en Colombia que influye también, los puertos, es decir, no hay un liderazgo como el del presidente que convenza a la gente, que le haga creer a la gente que los pandilleros, o que en este caso de ustedes, los narcoterroristas, no los van a encarcelar y 6 días después van a salir libres. Está claro. Por un proceso hipergarantista. Aquí las leyes se han adecuado a la realidad y no la realidad a leyes que no le operan. Ya, pero eso está más mal que bien, es lo que creo entender. No, a mí me parece que eso está bien. Yo soy muy crítica del gobierno en algunos puntos, pero en el aspecto de seguridad yo creo que el tratamiento sui generis que se le ha dado me parece que es el ideal. No creo que hay uno mejor y sí creo que es mejorable. Es decir, lo que ha faltado aquí en El Salvador es ver sanciones por parte de la Fiscalía General de la República a los responsables que están abusando de poder, porque ahora el presidente no ha mandado a nadie a matar. Mil gracias, ni a Tanya. poder, ni a torturar. No descarte en la segunda parte que vamos a hacer, volver a darnos una mano colaborando con nosotros también. Y disculpe, esta invitación no estaba prevista, pero la evolución del programa me obliga a hacerlo y me encanta la posibilidad. María Clara. Cuando volvamos, otras 2 opiniones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su discurso de agradecimiento tras la victoria. Bukele demostró a su pueblo que la Constitución no es del supremo valor cuando está hecha por mafiosos para perpetuarse. La forzó a favor del pueblo que decía defender. Los resultados le dan la razón. Con tanto poder, el riesgo es perder el camino. ¿Y tú? ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera prenden? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro, porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La educación es nuestro faro de esperanza. Vera a su manera, crítico e independiente. Tercera parte final de este programa, apasionante, primera parte, sobre 85% con Bukele, razones y riesgos. María Clara. Y ahora en las intervenciones de Nayib Bukele, él se preguntó a sí mismo y le preguntó al público por qué tantos ojos del mundo ponen atención a este país tan chiquitito. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial. No somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños
Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Quiero tomar esto último. ¿Le tenemos miedo, ya vamos al Ecuador, al poder del ejemplo? Le tenemos miedo a lo que hemos visto en otros países de Latinoamérica. El Ecuador. ¿Tú crees que venga el contagio? Sí, yo creo que pone el contagio. Ya hay una demanda de Bukele. Hay políticos que les sale muy mal, que quieren imitar la maña, la forma de vestir, la forma de hablar de Bukele y repetir las cosas que dicen Bukele. Y su política de seguridad, ya viste que, perdón, que termine con el tuteo, ya vio usted que Daniel Noboa ya ha mandado a construir cárceles al estilo El Salvador. Que es muy distinto, ¿ya? De nuevo, él pudo contener la reacción de las maras cuando se rompió lo que se entiende por muchos como un pacto. ¿Nosotros podemos resistir ahorita el embate de las bandas cuando ellos teman que los van a masacrar en esa megacárcel? O sea, y de nuevo, vamos a tener el apoyo internacional cuando inauguramos esa megacárcel contra la asesoría y la recomendación de organismos internacionales con plata que sí necesitamos ahorita urgentemente. ¿Y los organismos internacionales qué decían cuando los narcos nos estaban asolando aquí? ¿Qué decían cuando las maras estaban desolando El Salvador? Lo mismo que nos dicen a todos ahora, pero de nuevo, ¿qué tanto necesitamos no decían nosotros? nada porque no son el Estado, la responsabilidad es distinta. Cuando es el Estado, hay el peligro, un riesgo de Estado totalitario. Los delincuentes se los combate con la ley. El terror puede venir con tatuajes como con uniforme. Lo que da legitimidad al uso de la fuerza son el respeto a las leyes, antes que la autoridad y el membrete es el respeto a las normas que la sociedad ha escogido para gobernarse. Ya, veamos un elemento más. María Clara. En efecto, Nayib Bukele volvió a referirse en su discurso de agradecimiento al peligro que representa para otros países el ejemplo, razón por la cual lo ven los hermanos latinoamericanos, es decir, en los otros países. Nuestros hermanos latinoamericanos nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá. No, hermanos latinoamericanos, pero ahí levantaron la bandera. Desde Canadá. Nos ven los hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica. Nos están viendo ahora desde Chile, desde México, desde los Estados Unidos. Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros? La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal en cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Andrea, ahí hay dos elementos que quiero traer a nuestra realidad. El primero es una exageración. Los salvadoreños hemos empezado a resolver, hemos resuelto nuestro problema, no. Han empezado el camino a resolver sus problemas. Pero en lo otro, tiene razón, la polarización se acabó, tanto que se teme que lo que existe ahora sea un partido único. Y segundo, ya oyó un testimonio de un periodista y una abogada que sigue siendo crítica, pero hay unidad respecto al propósito principal. El Ecuador debe adoptar en esta coyuntura, conflicto armado interno, guerra contra el narcotráfico, carencia de recursos, una unidad similar en torno al tema seguridad. Sí, ya lo están haciendo. A breves pasitos, pero se lo está intentando hacer. Hoy fue rechazado el IVA que propuso el presidente para generar recursos. A breves pasitos, no te dije que al 100%, pero sí ya se está empezando un camino. Y esto va a algo que yo siempre repito. A los políticos se les ha olvidado cuál es su labor. El político está para servir, no para servirse. Entonces, si empecemos a dignificar la política y a recordarnos que estamos en los diferentes puestos para servir, ahí podemos hablar de unidad en estos puntos que son importantes para todos. Ok, tengo que concluir qué es lo que menos quisiera. Porque por lo menos a mí me ha resultado de los paneles
más apasionantes y divergentes que puede haber. Pero el rito final lo tiene María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Ahora vamos con nuestras preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para Andrea Endara. La número 1. ¿El Ecuador está en una situación casi límite como la de El Salvador cuando tomó el poder Bukele, sí o no? Sí. La segunda. ¿Parece inevitable que para conseguir resultados como con el crimen organizado en democracia sea necesario exceder los límites de la ley, sí o no? No. La tercera y última, ¿la reelección es correcta cuando se trata de que siga en el poder el líder y no solo el modelo de éxito, sí o no? No. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para César Febres Cordero Loyola. La primera para usted, ¿es justo que la crítica se concentre más en lo que no se hizo bien que en la abrumadora evidencia de lo que se hizo correctamente, sí o no? Sí. La segunda, el Ecuador está en posibilidad de adaptar, no de adoptar, algunas variables del modelo Bukele, ¿sí o no? Sí. La tercera y última. El Salvador ha logrado entender en las distintas fases de su plan que la represión solo es el principio y el ataque a las causas el final, ¿sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Mil gracias por acompañarnos, a quienes estuvieron vía Zoom también. Cierro con algo relativo a nuestra realidad. Con 83 votos negativos hoy y 43 votos a favor, el Pleno de la Asamblea no aprobó el incremento en un punto al IVA, 13%, de manera permanente, y el aumento al 15% de manera temporal. Ahí tienen ustedes el resultado. Un mecanismo emergente para entender y atender la inseguridad, que inclusive motivó que en 48 horas el presidente de la República se desdiga y cambie de opinión, tras haber dicho no subiré impuestos, ahora sí voy a subir impuestos, le imputó un cuerno a la oposición. Ellos sacaron sus fórmulas alternas, que antes no fueron capaces de exponerlas, que seguramente generarían iguales o mayores recursos inclusive, pero que no dan afuera la señal que aquí necesitamos para que generen allá 3.000 millones de dólares y aquí, mediante ajustes y otros mecanismos, generemos 3.000 millones de dólares más, que es la mitad de los 12.000 que vamos a necesitar en este año. Frente a una realidad como esa, con esta Constitución, con partidos que son defensores de los mafiosos, no hay otro camino sino que arriesgarse a lo de Bukele, con el peligro inminente de que el triunfo y el éxito sean mucho más difícil que manejar que el fracaso. Una reflexión muy directa para el presidente Daniel Noboa. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí las condiciones en que deben de reanudarse los espacios públicos y especialmente lo complejo que será para los espectáculos masivos. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.